this is the end. Notarán que ya hay un video sobre Izana en el canal y esto es porque, si bien me gustó como quedó, creo que al ser de los primeros que hice sobre Tokyo Revengers, yo creo que me quedé un poco corto de lo que podía decir sobre Izana. Y honestamente, hay muchísimo por contar. Empecemos por las pistas que hay sobre Izana en toda su característica. Su nombre, Izana Kurokawa, donde Kuro significa negro y Kawa río o arroyo. Algo que una vez fue agua cristalina se terminó contaminando por la oscuridad. Y ese negro en su nombre está muy relacionado con la muerte, a la muerte que trae y su propia muerte incluso relacionado a la oscuridad que veremos en sus acciones. Y será la misma oscuridad con la que mismo Mikey durante la obra tenga que lidiar. Esta misma oscuridad será adoptada cuando tome las características de Izana en el futuro. Pero no podemos quedarnos solo en su nombre, sino que debemos prestar atención a sus pendientes. Estos están basados en el juego de cartas japonés Hanafuda, donde cada grupo representa un mes del año. Los pendientes de Izana hacen referencia al mes de agosto o el Hazuki, el cual está conformado por 4 naipes. Hazuki significa literalmente mes de las hojas y esto es porque con este mes en Japón entra de lleno en el otoño. Es cuando las temperaturas bajan y las hojas de los árboles caen. Esta referencia podemos verla claramente en el cementerio donde las hojas de árboles del fondo ya se han caído y luego de este periodo se le da el paso a la estación más fría, el invierno, justamente como sucede con el final del arco de Tenjiku, con la nieve cayendo y justamente con el final de la vida de Izana. Dentro de las cartas también podemos identificar algunos rasgos más. Por ejemplo, las 4 cartas en su parte baja tienen aquello que representa al Suzuki, que es un pasto nativo del oeste de Asia. Notarán que son plateados como el mismo cabello de Izana. Si hurgamos un poco más podemos ver que las últimas cartas, Ko, tienen una característica que es la luna llena con el cielo rojo de fondo, ya que representa la salida de la luna de la cosecha apenas sobresaliendo del campo de Suzuki, mientras que el sol, que está enfrente de la luna, desciende en el atardecer simbolizando que enrojece en el cielo. Este rojo es parte del uniforme de Tenjiku, como también este enfrentamiento entre el sol y la luna, entre Izana y Mikey, la luz y la oscuridad, nuevamente en el final del arco. Este enfrentamiento está en el mismo símbolo de Tenjiku, el yin y el yang, la luz y la oscuridad, casi como si las acciones que veremos en Izana estuvieran dentro de estos pendientes. Otra de las cosas interesantes sobre su accionar es que estaría ligada al nombre de su pandilla, Tenjiku, el cual decidió ponérselo de pequeño en referencia a la historia Viaje al Oeste. Lo interesante es que Tenjiku o Tianzu en chino significa Señor del Cielo. Y así lo veremos a Izana, siempre mirando desde lo alto, desde el cielo. Cuando se encuentra con Kisaki lo vemos de espaldas en lo alto. Incluso hay muestras de esto cuando era el 8º capitán de los Black Dragons. También lo vemos en lo alto o podemos verlo mirando desde el cielo. Incluso cuando se decide el plan para matar a Emma, no estará solo en lo alto, sino que casi al borde de ese lugar, simbolizando que el paso que va a dar, ese vacío moral del que no puede detenerse, es inevitable. Pero también tenemos que hablar de dónde viene Izana. Izana es un personaje roto desde el inicio. Hagamos un recorrido por su vida. Debe lidiar con el abandono de su madre a una muy corta edad, se separa de su hermana, su único vínculo, y pierde toda unión familiar. En total soledad es donde llega quien llena todo este vacío que Izana siente, Shinichiro, y se forja una relación de dependencia y admiración absoluta por parte de Izana. Aprende todo de él y lo toma como su único hermano. Entre todo esto, a los 12 años, Izana fue atacado por un grupo y resultó gravemente herido, y cuando se recuperó fue a vengarse. Los atacó a todos hasta el punto de que no pudieron recuperarse, y cuando finalmente llegó hasta el líder, lo acorraló, lo amenazó, le dijo que mientras siga vivo atacaría a su familia y amigos hasta que no puedan recuperarse. Después de esto, el líder se cortó la garganta. Esta parece ser la metodología que utilizará Izana de acá en adelante, atacar lo que él no tiene, familia, amigos, ya que lo ve como debilidad. Posiblemente sea una de las razones por la que termina en el reformatorio, es el lugar donde la soledad, el vacío y la violencia de Izana se intensifica. Si afuera solo estaba Shinichiro para apoyarlo y de manera esporádica, dentro del reformatorio se encontrará con otros igual de desdichados que él, la generación de la brutalidad, la violencia como respuesta a todo. No hay tiempo para comprensión. El vacío de Izana se va llenando con más violencia. Más tarde busca a Shinichiro para dar una vuelta. El mismo Shinichiro le había preguntado cuándo había salido del reformatorio, pero Izana no responde. Él está ahí por otra razón. Le pregunta si le deja la próxima generación de los Black Dragons a él, ya que quiere proteger lo que es divertido para él.
y si bien accede a pensarlo, le dice que lo hará y que luego será el turno de Mikey para hacerlo después de él. Y este simple comentario es lo que le molesta a Isana, ya que no puede concebir que alguien más sea apreciado por Shinichiro. Vemos que la página se deforma, como la percepción de Isana sobre todo esto. Más tarde se hará cargo de la octava generación de los Black Dragons, pero como dirá Inui, ya está lejos de los ideales de Shinichiro. Crímenes, drogas y violencia será su sello característico, llevando esa violencia del abandono y del reformatorio a la banda. Pero Isana no estaba listo para el siguiente golpe. Se encuentra de casualidad su madre, que lo había abandonado de pequeño. La sigue hasta una especie de casa de apuestas y le pregunta si las apuestas fueron la razón de su abandono. A lo que ella replica que no es su hijo, sino que solo era el hijo de su ex esposo con una mujer filipina, y que al final este fue asesinado por matones. Isana es hijo de otra persona, por lo que no comparte vínculo de sangre con Shinichiro, Mikey o Emma. Esto hace que se enfade y se desquite con Shinichiro, ya que al parecer él sabía de esto, pero le resta importancia. Shinichiro lo quiere de todas maneras, pero para Isana esto es importante. Shinichiro representaba ese cese de la soledad, esa importancia de huir del infierno del vacío y el abandono, siempre relacionado a lo sanguíneo y lo familiar. Más tarde viene el periodo depresivo de Isana cuando se entera de la muerte de Shinichiro y es buscado por Kisaki para formar Tenjiku. Este Tenjiku, nacido de la manipulación, la ira y la depresión, es muy distinto al Tenjiku que pensaba formar con un Kakuchu de pequeños, mucho más ligado a la protección de quienes no tienen familia. Lo irónico es que este nuevo Tenjiku se encargará de destruir familias, como es el caso de Emma, a diferencia del inicial que tenía un objetivo lleno de bondad. Podemos ver un gran contraste en lo que fue o podría haber sido Isana cuando se despide de Emma de pequeños, prometiéndole que la volverá a ver con una genuina sonrisa, y esa misma sonrisa tendrá otro significado por los sucesos que ha vivido en todas sus interacciones. Isana parece estar desdoblado de la realidad, o al menos no llega a comprenderla del todo. Prueba de esto es cuando autoriza a Kisaki a matar a Emma, cuando instantes antes de que suceda se encuentra con ella, Mikey e Inui en el cementerio, y no hay un ápice de humanidad en él, y mucho peor, cuando cubre a Kisaki de haberlo hecho. Incluso el mismo Kisaki se sorprende cuando le pregunta la razón detrás de decidir hacer el trabajo a él y no a alguien más, y Kisaki le dice si es lo único que tiene para preguntarle a la persona que mató a su hermana, a lo que Isana responde que solo Shinichiro lo visitó en esa institución cuando estaba solo, llenando ese vacío con su amor, que quiere destruir todo lo que él amaba y que su único interés en Kisaki es su maldad, y comprende que está siendo utilizado. Luego traza un paralelismo bastante certero entre él y Mikey y dice que ambos están vacíos, y que tratará de dominar a Mikey. Me parece algo destacar todo lo que sucede cuando Isana toma el control de las peleas entre Takemichi y Kisaki, ya que lo ve desbordado y en desventaja, y ahí es donde se interpone, y dirá que matará a todos los miembros de Toman y se saca a Takemichi de encima con una patada. Me gusta el detalle de que se revele la razón de por qué Draken está en pena de muerte en aquel futuro. Lo hizo para vengar a Emma, manipulado por Kisaki, el verdadero causante de esto. Es de destacar como la sola aparición de Mikey modifica totalmente la actitud de Isana. Sus oídos comienzan a zumbar porque las cosas no suceden como él quiso, similar a lo que pasó cuando se enteró de la existencia de Mikey mientras estaba con Shinichiro. E Isana no deja pasar esta oportunidad para golpear a Mikey y refregarle que ha perdido tanto a Shinichiro como a Emma y se ha convertido en un cascarón vacío. Según Isana, ambos están en igualdad de condiciones. La patada de Mikey es contenida por Isana, que no puede evitar felicitarlo por la misma. No una, sino dos veces en su retorcida mente, Mikey no debería ser capaz de hacerlo. Un tercer duelo de patadas se da e Isana sigue alabando a Mikey, pero la cuarta patada le da de lleno a Mikey, aludiendo que es sencillo leer sus movimientos. E Isana comienza a confiarse, diciendo que matará a Mikey, pero Mikey arremete contra él y una vez más Isana recibe la patada de Mikey, nuevamente con una sonrisa y totalmente confiado. Pero en este acercamiento Mikey le pregunta, ¿por qué mataste a nuestra hermana? A lo que Isana responde que como Shinichiro no pudo ser su hermano ideal, matará a todos los seres queridos de Mikey para reducirlo hasta las cenizas y convertirlo en su Shinichiro, ambos vacíos, solos y dependientes uno del otro. Ante la pregunta de Mikey de si esa es la razón detrás del asesinato de Emma, la respuesta es una patada, otra vez la violencia, acusando a Mikey de habérselo arrebatado todo, e Isana sigue golpeando mientras habla. Mikey hasta ahora ha tratado de entender qué sucede con Isana, y Kakucho, quien mejor lo conoce, dice que la fuerza de Isana viene de su profunda soledad, y que no se interesa en ninguna persona, no tiene un limitador que lo lleve a hacerlo. Esto será importante para el desenlace de la pelea. Golpea otra vez a Mikey totalmente confiado y le pregunta si esto es todo lo que tiene. Una nueva patada es detenida por Isana mientras Mikey le dice si no tiene amigos que le importan, a lo que Isana responderá que son solo herramientas para él y nada más. Es el miedo lo que los hace pelear para él, pero poco a poco Isana comienza a fallar
fallar sus golpes, y le pregunta cuánto tiempo más decidirá las cosas por su cuenta. Isana, algo estupefacto, vuelve a traer el tema de Shinichiro y Ema, solo para dañar y decirle que está solo. Pero Mikey esta vez detiene la patada y le dice que no está solo, que él tiene un hermano y que Isana también tiene un hermano, que quiere salvarlo. Esto desespera a Isana, que reacciona impulsivamente y falla su golpe. Esto le da la apertura a Mikey para golpearlo. A partir de este punto Isana comienza a perder la batalla, no solamente por el esfuerzo que es detener las patadas de Mikey, sino que, como dijo Kakucho, su fuerza viene de la soledad y tiene enfrente a alguien que le está brindando compañía a pesar de todo lo que hizo. Y aún quiere pelear, pero Mikey le dice que tanto Ema como él lo hubieran recibido si solo se hubiera acercado. Esa misma pregunta le recuerda lo que Shinichiro le hizo una vez. No entiende por qué no puede ir más allá de los lazos sanguíneos. E Isana explota, tal como lo hizo años atrás. Recibe golpe tras golpe, el daño, el físico y psicológico comienza a expandirse. Tal es así que recurre a la cobardía de utilizar el arma de Kisaki en total desesperación y sin esa sonrisa tan característica. Ve que va a ser derrotado y que si lo hace, perderá todo. Y este perder todo y la posibilidad de quedarse solo lo lleva a recordar a su mamá, el día que lo abandonó. Ya Isana no se encuentra en la pelea, su mente está en sus recuerdos más tortuosos sobre el infierno de la soledad. Y si bien Mikey lo incita a hacerlo, es detenido por Kakucho. La relación con Kakucho merece una mención especial, ya que es el único que estuvo con Isana prácticamente desde el inicio en ese orfanato. Y si bien Isana es incapaz de llamarlo amigo por la concepción retorcida que tiene de las relaciones, lo llamará su siervo y él será su rey. En este caso se ve como su siervo se revela diciéndole que han perdido. Ve a Kakucho decir que estuvo siempre a su lado y que no puede verlo en este estado tan deplorable. Con los ojos perdidos y la mente en piloto automático, le pide a los ejecutivos que lo maten, pero nadie hace caso. Quizás porque verlo así, el miedo se ha difuminado, o como dice Kakucho, son realistas y entienden que no pueden ganar esto. Y al escuchar que Kakucho dice que han perdido, Isana explota nuevamente, como lo hizo con Mikey y Shinichiro. Pero el grito es silenciado por el sonido de un disparo y la sangre cubre a Isana. Sangre de Kakucho, y cuando este va contra Kisaki, Isana se interpone y con una facción casi de felicidad recibe los disparos. Frente a la posibilidad de perder a Kakucho, se arriesga él mismo. Cae y dice que su cuerpo se movió solo, que fue un siervo útil, y así tirado llama a Mikey para decretar la derrota de Tenjiku, esa derrota que quería detener a toda costa. Y frente al cuestionamiento del mismo Kakucho de por qué un rey protegió a su siervo, le dice que él fue el único que estuvo a su lado. Y lo dice con una genuina sonrisa que creíamos perdida en aquel Isana de la niñez, que ahora se asoma para demostrar algo de bondad. Le pregunta a Mikey si quería salvarlo, a lo que Mikey le responde que sí, ya que son hermanos, pero la verdad sale a la luz. Le cuenta que la madre que los abandonó le había dicho que ni él, ni Shinichiro, ni Ema, ni Mikey tienen parentesco alguno, no tienen vínculos de sangre, por lo que le pregunta si aún a pesar de eso quiere salvarlo. Isana entre lágrimas, entendiendo que es su final y con una sonrisa propia de aquellos que no pueden hacer nada más, se pregunta si no hay forma de ser salvado. Y la pregunta, estas últimas palabras, van hacia Ema, la hermana que asesinó. Esta pregunta lanzada nos da cuenta de que Isana en estos últimos momentos es consciente de que dejó pasar demasiadas oportunidades para ser salvado, con Shinichiro en el pasado, pudiendo detener el asesinato de Ema, y con Mikey durante la pelea. Tal como sus pendientes del Hanafuda marcan el fin del otoño y la llegada del invierno, ese mismo invierno comienza a cubrir el cuerpo de Isana y Kakucho. El rojo de la sangre y sus uniformes, casi como un cruel presagio, se contrastan con el blanco de este ambiente gélido que coincide con el frío de la nieve y con el frío de la muerte de Isana Kurokawa.